Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan fielmente aquí en la transmisión de este tiempo maravilloso del estudio de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, sus muy buenos comentarios que en verdad nos complacen y además nos dan ese ánimo maravilloso para continuar adelante. En esta semana, el Eterno ha dispuesto en mi corazón y créanme que preparar un tema a la semana no es una tarea sencilla. Hay mucho tema que tratar, hay algunas sugerencias que ustedes me han enviado y procuro ir conforme a la secuencia de los temas que venimos tratando. Cuando revisamos la expresión o la palabra, mejor, Torá, en nuestra versión en español, Torá, por un momento estuve meditando cuántas y cuáles palabras, entre muchas, dan como comienzo también con la letra T. La Torá. Y entonces nos damos cuenta que hay un gran número de palabras, y repito, solo voy a mencionar unas pocas, que tienen que ver con Torá y que con frecuencia mencionamos. Algunas veces no conocemos su sentido propiamente y otras pues necesitamos afianzar. Por ejemplo, la palabra tefilá. La palabra tefilá tiene que ver con la oración. La palabra techuvá, que ha sido traducida como arrepentimiento, realmente más que arrepentimiento es retorno y sobre esto creo que vamos a trabajar un poco más de cerca. Terumá, que es uno de los parashá, de hecho, también tiene que ver con el contexto de lo que es la ofrenda. El tikkun, fíjense, tikkun y techuvá pareciera ser que tienen una gran cercanía. Mientras que uno, entre comillas, es arrepentimiento o retorno mejor, el otro también tiene que ver con la corrección en el tikkun. Luego tenemos, por ejemplo, una expresión muy popular, muy importante que debemos tener también muy clara, cuál es el Tanakh, lo que conocemos como el Antiguo Pacto. Y en el Tanakh, pues tenemos Torá, los escritos, los profetas, y a este conjunto lo llamamos el Tanakh. Por supuesto, tenemos el templo, o el Mishkan, o el Bet HaMidrash, el templo. Una palabra muy, pero muy interesante, talí, el talí. Y sobre el talí me gustaría que profundizáramos también un poco en cuanto a la importancia del talí, qué tipos de talí tenemos, debemos o no debemos usar talí. La verdad, creo, mis amados hermanos, que en el tema de Torá, recuerden que no soy muy usuario de utilizar la palabra raíces hebreas. La palabra raíces hebreas se ha generalizado en un lenguaje popular en el sentido de que cuando estamos en Torá, todos decimos, es que estamos en raíces hebreas, o vamos por las raíces hebreas, o ya no estoy en el segundo nivel, ahora estoy en raíces hebreas. No es que en realidad haya mal sentido en la palabra, pero cuando hablamos de raíces hebreas estamos refiriéndonos particularmente a un idioma, estamos regresando por la raíz del idioma hebreo, en ese sentido. Pero realmente nosotros estamos regresando a nuestra senda, al camino, a la verdad, a la vida, al emet, es decir, a la Kadosh Torah. Entonces particularmente prefiero usar la palabra Torah más que raíces hebreas sin que la una esté distante de la otra. Es decir, en la medida en que profundicemos en Torah, requerimos, por supuesto, entrar a las raíces hebreas, es decir, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del idioma. Desde el punto de vista que ya no decimos Génesis, ahora mencionamos Bereshit, que ya no decimos Devarim,
Ya no decimos Deuteronomio, ahora decimos Devarim. Ya no decimos Pentateuco, ahora mencionamos Torah. Ya no decimos el Antiguo Testamento o el Pacto Antiguo, ahora mencionamos el Tanaj. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando, observen, noten que es el concepto lingüístico, el idioma. Y a nosotros más que el idioma, siendo fundamental y prioridad del idioma, estamos volviendo, repito, al tema de Torah. A conocer la Torah, los Parashot, la Haftarah, los Nevim, los Ketuvim, el Tanakh, conocer los Misbot, los mandamientos, las ordenanzas. Eso es realmente Torah. Otra palabra que tenemos muy importante es Tahalit, el Tahalit, que es nuestro objetivo, nuestra meta, hacia dónde nos dirigimos. Bueno, túnica, tierra, trigo, tribus, tribulación, tropiezo, triunfo, trompeta, tiniebla, teraj, una gran palabra, tesoro, testimonio, toldo, torre, o usualmente cuando damos gracias, recuerden que decimos toda Rabá, muchas gracias, gracias, toda Rabá, muchas gracias. Teilín, maravilloso, Teilín hablando de los salmos y Tefilín hablando de las vestimentas que tenemos, ya vamos a hablar sobre ese tema. Tevilá, maravilloso, cuando hablamos del bautismo, la Tevilá, el Midbet, esas expresiones interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de los meses, primer mes, Tishrei, segundo, el cuarto mes, Tevet, y el mes número 10, Tamuz. Todas estas letras tienen un principio en el contexto de la letra T. Así es que como no las voy a mencionar, obviamente todas, probablemente colocaremos un título a esta secuencia de semana en el que podamos decir las T de la Torá. ¿Les parece? Las T de la Torá. Y dentro de las T de la Torá mencionaremos algunas importantes, repito, por lo menos las más destacadas, sin que haya una más que otra, como la Tefilá, la Techuvá, la Terumá, el Talí. Me parece que son importantes para conocer los Teilín, los Tefilín. Creo que estos principios básicos los mencionaremos. Ahora bien, en esta introducción a nuestra semana, me gustaría por favor que usted tenga disponible en su tarea de notas o en su agenda de notas el alefato hebreo. Si es necesario, yo se los puedo enviar. Usted lo puede ubicar ahí en el internet. Solamente digite por favor en su teclado alefato hebreo y le aparecerá una imagen en el que están las 22 consonantes y allí están cada una de las consonantes del alefato hebreo con su respectivo valor numérico. Recuerden, cada letra en el alefato hebreo tiene un número, no el número en el sentido consecutivo de 1 a 22, sino el número en el sentido consecutivo de su valor numérico. Repito, cada letra en el alefato hebreo tiene asignado un valor numérico. Me explico, la letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Dalet vale 4, la letra Hei vale 5, la letra Bat vale 6, la letra 10 vale, la letra Yud, vale 10. Así sucesivamente, la mitad del alefato, la letra Mem, vale 40. Y la última letra en el alefato hebreo, que es la letra Tap, el cierre, la letra Tap, su valor numérico es 400. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es interesante, mis amados hermanos, que el alefato hebreo nos da comienzo en la letra Aleph 1, de derecha a izquierda, la letra Aleph, valor numérico 1, continúa y cierra en la letra Tap, y su valor numérico es 400. ¿Qué nos podría representar esta manera tan interesante? Nos representa que las letras tienen un principio en un valor mínimo, básico, y continúan hasta un valor de una manera ascendente hasta cerrar en el valor 400. Si lo miramos en una aplicación muy básica espiritual, podríamos decir que en Aleph estamos todos y cada uno de nosotros quienes estamos en este proceso de acercarnos a la Kadosh Torah. Empezamos en lo básico, en la letra Aleph. Vamos aumentando, vamos a la Bet, vamos a Gmail, vamos a Dalet, vamos a Hei, vamos a la letra Bat, que representa un clavo, recuerden, etc. Y así continuamente ascenderemos hasta llegar a el tema principal, que es, o al tema del cierre, que es la letra Tab. Es decir, cuando nuestro acercamiento a la Torah y nuestro nivel han ido aumentando, cada día aumentamos conocimiento y preparación en la palabra. Sin embargo,
Es importante, mis amados hermanos, que recordemos que quienes estamos en el proceso de, comillas, transición es una palabra que he utilizado con mucha frecuencia y tiene que ver cuando venimos del nivel 2, del concepto del nivel 2, iglesia cristiana, y pasamos al proceso de conocer y afianzarnos en Torah. A esto yo le llamo nivel 2 a nivel 3. En ese proceso de conocer de la Biblia y ahora escudriñar las escrituras y hacer una auditoría escritural en el nivel 3 y pasar por un proceso de reaprender lo que en el nivel 2 probablemente no enseñamos y no aprendimos adecuadamente, me refiero, lo aprendimos de manera teológica y lo aprendimos de manera, en la mayoría de los casos, denominacional. Ustedes recordarán cuántas diferencias doctrinales teníamos entre concilios, si es de la línea bautista, si es de la línea pentecostés, si es de la línea nazarena, adventista, luterana, wesleyana, presbiteriana, etc. Teníamos diferencias de carácter doctrinal. Esas diferencias de carácter doctrinal tienen como consecuencia el estudio teológico a su manera de la mente humana, desde el estudio humano, desde la mente humana, quienes de una manera, pues puedo decirlo, brillante, por supuesto, han hecho de su concepto doctrinal una teología, una doctrina. Y esa doctrina se convirtió en el fundamento del contexto 2, del nivel 2, y en la mayoría de los casos, cuando nosotros pasamos por ese nivel 2, fuimos defensores, y así lo voy a decir, defensores acérrimos de nuestra doctrina y de nuestro concilio y de nuestra teología, y esto nos sentíamos lo máximo. Pero teníamos una gran diferencia entre concilios, repito, y denominaciones. Cuando pasamos en este proceso de transición y venimos a Torah y ahora estamos empezando a conocer el alefato hebreo, empezamos a conocer la importancia de estudiar los 54 parashá, las 54 porciones de la Torah durante un año, es maravilloso y nos enamoramos y nos apasionamos y queremos más. Me decía ayer una hermana en una reunión que teníamos junto con la pastora Pili y unos hermanos, nos decía, somos esponjas, queremos más, queremos recibir. Pasamos más de 20 años en el nivel 2, pero ahora estamos tan apetitosos de conocer más y más y más de la Kadosh Torah. Eso es lindo, eso es hermoso, ese es el tesoro que hemos encontrado y del cual deseamos adquirir más. Hasta ahí estamos muy bien. Pero mis amados hermanos, no se trata de llenarnos de conocimiento. Por favor, no se trata de llenarnos de conocimiento. Con todo mi respeto para mis amados hermanos maestros, incluso mis maestros con quienes estudiamos diariamente Torah. Hay algunos hermanos que tienen 20 años o 25. Bueno, no sé si siendo muy optimista haya quien tiene 30 o quien tenga 40. Es más, vamos a ser mucho más optimistas. Apliquemos un poco de emuná. Vamos a considerar que en nuestra comunidad hispana tengamos maestros de Torah que tienen 100 años. Que de hecho, pues, no los hay. Pero para ser optimistas y no menospreciar a los que tienen 20 o 30 años. Así pudiese tener 500 años en Torah, hermanos. ¿Qué podemos enseñar nosotros o pretender o presumir enseñar del pueblo, nuestros hermanos de Judá, que tienen 3,000 o más años estudiando, amando y viviendo Torah? ¿Me están entendiendo lo que quiero significar? No podemos desconocer de ninguna manera que nuestros hermanos de la tribu de Judá, el pueblo judío, han estudiado Torah a su manera, por favor, pero con una gran integridad, y de no ser por ellos no podríamos tener justamente hoy a nuestra disposición la Torah, es decir, ellos han sido guardianes de la Torah. Por supuesto, a lo largo de 3,000 y más años han realizado una serie de adiciones rabínicas, de ordenanzas rabínicas, que probablemente no las encontraremos en Torah, y sobre eso surgen polémicas y que si esto sí, que si esto no. No vamos a entrar a ese punto. Lo que quiero simplemente significar es que incluso un niño, a la edad de ser el misbat, 12, 13 años, ese niño, esa niña, son conocedores de los misbot, 613 misbot, son conocedores absolutos de la Torá. Y nosotros que ya tenemos cierta edad, adultos, y apenas estamos conociendo de Torá y estamos apasionados,
Tenemos que ser humildes y reconocer que nuestros hermanos de Judá han conservado, han vivido y han permitido que nosotros hoy podamos tener a disposición también la Torá. Y tenemos mucho que aprender de ellos. No quiero con esto significar copiar. Tenemos que hacer una separación entre que el pueblo que hoy viene a ser casa de Israel, nosotros, casa de Israel, tenemos que moldear la Torá, mas no copiar muchas de las tradiciones y culturas del pueblo judío, porque entonces surge la expresión típica que mucha gente continuamente indica, es que ustedes se judaizaron. ¿Y cómo nos judaizamos? Cuando hacemos de nuestra vida en la casa de Israel una copia del modelo judío. Entonces tenemos que ir a la Torá, estudiar la Torá, aprender la Torá, amar la Torá, vivir la Torá, escudriñar la Torá, y no necesariamente copiar el formato o el modelo judío, en el que también se cae, perdón la comilla, o perdón la expresión caer, no, mejor no, debo corregirla, en la que también usualmente llegamos a estar muchos siguiendo esa línea tan ortodoxa, y peor aún, en la que se niega a Mashiach. La gran diferencia que podemos tener hoy con nuestros hermanos de Judá, respetando todo su formato en Torá, es el hecho de que ellos no reconocen a nuestro Mashiach. Por lo tanto, no reconocen el Brit Hadasha. Entonces, allí tenemos un punto de diferencia bastante notorio. Pero mis respetos para nuestros hermanos de Judá, por favor. Perdonen. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque cuando estudiamos Torá y estudiamos el alefato hebreo, nos daremos cuenta que esos números que aparecen en cada una de las consonantes tienen ese valor numérico y es extremadamente importante conocerlo y empezar a hacer algunas asociaciones tanto de números como letras, porque sin lugar a dudas toda la Kadosh Torah está debidamente codificada. Es tan interesante que, por ejemplo, para dar un ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, vivió 127 años. Abraham 182, por favor me corrigen si estoy equivocado, estoy tratando de recordar. Y es interesante notar que asimismo su nombre aparece inscrito 182 ocasiones. Entonces nos preguntamos, ¿será que los hombres que tuvieron a bien la tarea encomendada por el Eterno de escribir la Torá dijeron, bueno, Abraham murió a los 182, vamos a colocarlo de tal manera que aparezca escrito 182 veces, en 182 ocasiones? Obviamente no. Obviamente ellos escribían por la revelación de la palabra inspirada de nuestro Padre Eterno, Hashem, y de esta manera, cuando se concluye el estudio, muchos tiempos después, los rabinos, los sabios, los jajam, estudiando la Torá, han llegado hoy a conclusiones maravillosas, codificadas tanto en letras como en números. Y ahí es donde empezamos a encontrar la revelación profunda de cosas ocultas que nuestra palabra escrita tiene y que no es simplemente leer por leer, sino que hay una profundidad mucho más allá. A mí en lo personal siempre me ha impactado, y creo que lo he mencionado ya en varias ocasiones aquí en nuestro programa de Torá al Instante, siempre me ha impactado el hecho de que uno de los hombres con un coeficiente intelectual más alto en la ciencia de la humanidad ha sido el señor Albert Einstein, usted lo sabe. Este señor de cultura, de nacimiento judío, de hecho, no sé si un creyente o no, pero judío y conocedor de la Torá, antes de morir mencionó y le pidieron que revelara su secreto de dónde y cómo había logrado llegar a esa fórmula maravillosa de la relatividad: energía igual a masa por aceleración al cuadrado, E igual a m por c al cuadrado. Es la fórmula de la relatividad, que es la fórmula con la que hoy se lleva a cabo planes viajeros a los planetas, tecnología de todos los niveles a partir de esa fórmula. Y entonces él contesta antes de fallecer, estudiando el libro de Bereshit, el libro de Génesis, allí encontré codificada la fórmula de la relatividad. Yo he leído el libro de Bereshit, lo hemos escudriñado, hemos estudiado cada parashá de Bereshit, y pues todavía no tengo la revelación donde Albert Einstein pudo encontrar la fórmula de la relatividad.
Pero es interesante porque el Eterno dispondrá que nosotros, en la medida que escudriñemos la palabra, empezaremos a encontrar secretos y cosas ocultas, dice la palabra en Jeremías 33, que no conocíamos. Esto para mencionarlo en este cierre, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tomamos la letra Aleph, cuyo valor numérico es 1, voy a hacer el ejercicio con ustedes. Escríbalo, por favor, la letra Aleph. ¿Ya tienen la gráfica de la cuadrícula con las letras del alefato hebreo? Perfecto, ya la tienen. Hagan el ejercicio conmigo. Escriban la primera letra de derecha a izquierda, la letra Aleph. Vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer con ustedes. Aleph, su valor numérico es 1. Seguidamente escribimos la letra Mem. La letra Mem, que es la mitad justamente del alefato hebreo, su valor numérico es 40. Muy bien. Y finalmente la última letra del alefato hebreo de las 22 consonantes es la letra Tap. La letra Tap, su valor numérico es 400. Muy bien, tenemos 1, 40 y 400. Si sumamos estos tres valores, tenemos entonces 400 más 40 más 1. Esto nos daría un valor de 441. 441 es un número muy interesante, pero en la verdad, pastor, a mí no me significa nada. La palabra Aleph, Men, Tab significa verdad. Por favor, escríbalo. Estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Espero que usted esté tomando nota conmigo. Repito, Aleph, valor numérico 1, Men, la mitad de las consonantes, la letra Men vale 40. Y finalmente la última consonante es la letra Tab, que vale 400. Sumado esto, nos da 441 y representa, o en la traducción al español, es la palabra Emet. Por favor, escríbalo. Emet, que significa verdad. Es decir, que del principio de la letra Aleph a la última letra del alefato hebreo Tab, encerrado está en conclusión en todo el alefato hebreo el Emet, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Esto es una enseñanza muy básica, la he compartido en muchas ocasiones, pero no solamente que es muy básica, sino que es tan preciosa, tan profunda, tan básicamente sencilla, pero con una riqueza gramatical, cultural, espiritual maravillosa. Entonces encontramos que ese 441 es el valor numérico de la palabra Emet. Ahora, si sumamos 4 más 4 más 1, 4 más 4 más 1 nos da un número también, y ese es el número 9. Y ese número 9 en el valor numérico tiene otro significado. Vamos a dejarlo allí, no quiero profundizar más, se los voy a dejar de tarea. ¿Qué significado tiene el número 9 en el contexto de las letras y en el contexto de las consonantes o de la Torá? Muy bien, hasta allí vamos bien. Ahora, en este proceso que estoy mencionando, quiero que recordemos algo. Algunas de las letras o de las palabras hebreas que comúnmente mencionamos en nuestro idioma español, repito, como Torá, Tanaj, Teshuvá, Tefilá, Tefilín, túnica, tierra, tribulación, trompeta, bueno, dentro del hebreo mejor, Tikkun, Tanaj, Tajalit, Tab, etcétera, Terumá. Cada una de estas palabras podríamos hacer el mismo ejercicio, tomar los valores numéricos en su original hebreo y tendríamos también, por supuesto, un resultado. No lo voy a poder hacer con todas, voy a procurar hacerlo con algunas 2 o 3, como la palabra Sedaká. La palabra Sedaká, que empieza con la letra T y Z, Sedaká, es una palabra que tiene que ver con misericordia, con darle a la persona necesitada. Es una palabra también muy, muy importante, muy necesaria que tengamos presente todos. Entonces, hoy quiero concentrarme, mis amados hermanos, particularmente en la palabra Teshuvá. Por favor, Teshuvá. La palabra Teshuvá ha sido traducida normalmente como arrepentimiento. Así la hemos entendido generalmente. Teshuvá, arrepentimiento. Pero verdaderamente la palabra Teshuvá, más que arrepentimiento, es retornar. Muy importante, por favor, que los tengan presentes. Realmente la palabra Teshuvá, más que arrepentimiento, dígalo conmigo, es la palabra retornar. ¿Retornar de qué? Retornar significa que salimos de un punto, transitamos en una ruta
y finalmente decidimos retornar, volver, regresar al punto. Es decir, cuando salimos en el proceso de nuestra vida, en algún momento decidimos caminar por un camino equivocado, en algún momento decidimos hacer de nuestra vida nuestro deleite, nuestra propia dirección, nuestra propia voluntad. Y eventualmente en el caminar de la vida, puede ser a una edad temprana o probablemente a una edad muy adulta, nos dimos cuenta que definitivamente habíamos caminado de manera inapropiada. Entonces es cuando recordamos que necesitamos retornar. ¿Retornar a dónde? A mi punto de origen. Nosotros necesitamos entender que durante varios años de nuestra vida empezamos una vida espiritual en un contexto heredado de nuestros padres, en la mayoría, puede ser, no lo podría generalizar, pero en una gran mayoría empezamos en un contexto religioso, en una línea religiosa, romana por demás. Finalmente entramos al proceso de reconocer a Jesús en el nivel 2 y finalmente entramos a nuestro poderoso Mashiach, Yeshua HaMashiach en el nivel 3. Entonces, es decir, que pasamos por un proceso de retorno. Estamos volviendo al Emet, estamos volviendo por la senda, estamos regresando, saliendo de un recorrido religioso, de un recorrido teológico imperial, imperial creo que estaría bien la palabra, y estamos volviendo ahora al Rey de Reyes, a nuestro Mashiach en la Torah. Vamos a ir a un texto para nuestra pausa, antes de nuestra pausa. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo. En el capítulo 4, Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a tomar un texto del capítulo 4 a partir del verso 12 hasta el verso 17. Acompáñeme por favor, léalo conmigo. Yeshua da comienzo a su ministerio. Mateo capítulo 4, verso 12. Léalo conmigo por favor. Cuando Yeshua oyó que Juan, recuerden Juan, el inmersor, le hemos conocido como el bautista de bautizo, no es el bautista de denominación bautista. ¿Alguna vez lo pensó? Probablemente sí. Juan el Bautista no era bautista, no era de una denominación bautista. Bautista es en el sentido de que bautizaba. Por eso la palabra creo que más correcta es Juan el inmersor. Juan el inmersor estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esto es maravillosamente importante. Como quisiera detenerme y evaluar un poquito esta lectura, porque nos dice que Yeshua vino a Nazaret, de Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Muy interesante. Es decir, una ciudad marítima se entiende que es una ciudad comercial y que tiene una actividad de puertos donde se lleva a cabo el comercio. Y es interesante porque dice que es la región de Zabulón y la región de Neftalí. Muy importante. Les dejo esa tarea. Como diría la pastora Pili, pille el detalle cuán importante es esta información que tenemos aquí y que la pasamos tan desapercibida en una lectura normal. Muy bien. Región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y aquí está citando el libro de Isaías, capítulo 9, verso 12, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. ¡Oh, qué precioso texto! Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir arrepentidos. Vamos a colocar aquí en sus versiones, en esta palabra arrepentidos, en el sentido de techuvá, es decir, en el sentido de deben regresar a casa. Deben regresar a casa, están caminando por el camino de oscuridad, están caminando por un camino de deleite personal, están caminando en su propio ego, en su propio yo, en su propio egoísmo, en su propia vanidad, en su propia voluntad. Es necesario salir de esa oscuridad, retornar, regresar, arrepentirse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados. Nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, por favor, suscríbanse al seminario, totalmente gratuito, participe con nosotros en la enseñanza y participe de los módulos, participe de la enseñanza, apropiese de la palabra, viva la palabra, ame la palabra y disfrutemos de todo este proceso de la enseñanza. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces vemos cómo la primera palabra en el proceso del ministerio de Yeshua está en el arrepentimiento. Arrepentimientos de caminar en una ruta inapropiada, de una dirección mal llevada. Pero es importante, repito, que tengamos claridad que ese arrepentimiento, ¿de qué nos arrepentimos? Entonces necesitamos entender que estamos caminando, repito, en una dirección totalmente equivocada. El origen de esta palabra, cuando nos comportamos de una forma inapropiada, irresponsable, destructiva, tiene como significado errar. Es decir, cuando se lanza una flecha, básicamente es el contexto de arrepentimiento. Lanzamos una flecha y no se daba en el blanco, en lo que se conoce como diana, en el centro. Cuando no se daba en ese lugar, a esto se le conocía como errar en ese tiro. De tal manera que cada ser humano tiene, sabemos, el alma, las emociones y esos trozos maravillosos de la vida que el Eterno nos ha entregado, en el que hacemos de nuestra propia voluntad lo que creemos que es correcto. Eventualmente descubrimos que no era la manera adecuada de hacerlo, es decir, hemos tropezado, no hemos dado en el blanco. Nuestra vida ha pasado por muchos tropiezos, por muchos golpes, golpe tras golpe tras golpe. No hemos dado en el blanco. ¿Cuándo damos en el blanco? Cuando realmente escuchamos la voz de Adonai que nos dirige, que nos enseña en un manual de instrucciones llamado Torah, en el que tenemos todas las enseñanzas posibles de vivir una vida conforme al plan perfecto establecido por nuestro Padre Eterno. Pero nosotros no queremos sujetarnos a la enseñanza de la palabra. Nos sentimos autosuficientes. Tenemos un poquito de matemática, un poquito de historia, un poquito de geografía. Hoy tenemos un poquito de tecnología. Manejamos el internet, manejamos el celular, manejamos algo de la computadora, nos conectamos con el universo virtualmente y creemos que el mundo está a nuestros pies. Y estamos tan absolutamente equivocados, que cada vez que estudiamos Torah, cada vez que aprendemos un poquito más de la palabra, nos damos cuenta que estamos caminando sin la dirección adecuada. Estamos caminando con nuestros cuerpos físicos, literalmente queriendo hacer de nuestros cuerpos físicos lo mejor y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico está inclinado de continuo al mal, a lo que se conoce como el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es esa continua inclinación a hacer lo inapropiado. Es impresionante, miren. Un bebé, un niño de 2 añitos, tú le dices a ese pequeño bebé, a esa bebé de 2 años, qué tan bella, tan lindo, tan hermosa bebé, o niño o niña, y le dices, no hagas eso. Y ese pequeño ser ya tiene una capacidad absoluta para decidir lo que tiene que hacer, y de continuo hará el mal. No puedes comer eso y más rápido lo consume. ¿Lo ha notado? ¿Cuántos de nosotros fuimos esos bebés que sencillamente nunca obedecimos a nuestros padres? Crecimos en una infancia, en una adolescencia, pasamos por una juventud, una madurez y siempre, en muchas ocasiones y en muchas áreas, desobedecimos a papá, desobedecíamos a mamá o creíamos que nuestros padres no estaban actualizados, no estaban en el momento, en el tiempo.
y consideramos que las determinaciones de nuestros padres no eran las correctas y creíamos tener la razón. Yo recuerdo en algunas ocasiones decirle a mi padre, o papi, le decía, papi, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? Mira, la mejor manera de hacer es esto, si tú inviertes en esto. Y yo era un jovencito de 15 años y creía tener toda la capacidad y el conocimiento de enseñarle a mi padre lo que él por años en su madurez y en su universidad de la vida había aprendido, y tenía tanto que aprender de él. Nosotros estamos viviendo exactamente ese proceso. Por lo tanto, cuando caminamos en esta historia y nos damos cuenta que hemos cometido tantos horrores en medio de tantos errores, necesitamos comenzar de nuevo. Necesitamos buscar un proceso de retorno. Por eso techuvá, y para el ejercicio que quiero hacer con ustedes, la palabra techuvá, repito, más que arrepentimiento, tiene que ver entonces con retorno. Vamos por un camino y eventualmente en ese camino, si me permite dar el ejemplo muy básico, cuando caminamos por una ruta, por una avenida, por un highway a cierta velocidad y repentinamente en medio de un highway que transita normalmente con facilidad, eventualmente encontramos señales de peligro, encontramos señales de detenernos en la ruta, y finalmente hay un sign que nos dice o nos indica que unos pocos metros o kilómetros hay una fisura en el terreno y es imposible transitar. Entonces yo debo tomar una decisión. O continúo a ver si es verdad que la ruta, la carretera está quebrada y no puedo pasar, o definitivamente obedezco y debo retornar a mi punto de origen. Básicamente, este es el concepto de lo que hoy nosotros llamamos en esta palabra de Torah, y una palabra con techuvá. Entonces, techuvá consiste en regresar. ¿Regresar a qué? Hermanos amados, regresar por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Por la vida maravillosa de Moshe, que nos dejó escrito un libro llamado Torah. Torah, el árbol de la vida. Torah, el contexto maravilloso de la palabra. Torah, el manual de instrucciones, un manual de indicaciones paso a paso de lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Y cuando regresamos a ese libro maravilloso de la vida, entramos a una vida de pacto, una vida de compromiso, una vida de matrimonio con nuestro Padre Eterno, con la palabra. Y en esta vida de pacto adquirimos responsabilidades, pero más que responsabilidades, ganamos tantos privilegios en toda área, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros hijos, porque el propósito de Adonai es la familia, la familia, la familia, de tal manera que el Eterno nos ha puesto delante de Israel lo que es el camino de la vida y el camino de la muerte. Y nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, ¿estamos siguiendo el camino de la vida o estamos siguiendo el camino de la muerte? Y esto es muy interesante, hermanos. Lo he compartido en otros momentos. Cuando estamos frente a esos dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición, es impresionante, ya lo he comentado en otras ocasiones, que el ser humano elige normalmente en una estadística máxima alta el camino de la maldición, o el camino de la perdición, o el camino de la muerte. Pastor, ¿cómo usted puede decir eso, por favor? ¿Cómo usted puede aseverar eso? Pues porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Tenemos a millones de seres humanos hoy viviendo religiones, paganismo, idolatrías, todo tipo de engaño y de mentira, de sectas, de brujería, de hechicería, de horóscopos, de misticismo, de agnósticos, de nueva era, y cuánta cultura pagana existe. Y hay millones de seres humanos vinculados a todo tipo, repito, de religiones y doctrinas, etcétera, desconociendo por completo el contexto del manual de vida establecido por Adonai. Entonces, si hacemos ese balance básico, nos daremos cuenta que una gran multitud de los millones de seres humanos hoy
caminan totalmente por un camino de maldición o por un camino de muerte. Amén. Es muy fuerte lo que estoy mencionando. Pero qué extraordinario que el Eterno nos permite hacer techuvá. El Eterno nos permite retornar. ¿Retornar a qué? Volveos por la senda, por el camino. ¿Cuál camino? Todos los caminos conducen a Roma. Sí, lo he mencionado tantas veces. Todos los caminos conducen a Roma porque Roma es el camino de muerte, a la religión, al paganismo, a la idolatría, a la hipocresía, a la mentira, al engaño, a la perversión. Pastor, está siendo un poco fuerte. Estoy siendo muy claro tal vez. Pero solo hay un camino que conduce al Emet. Ya usted conoce la palabra Emet. Aleph, Men, Tap. Emet, la verdad. Solo hay un camino. Y Yeshua dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pan diario, yo soy tu respirar, yo soy el gran soy, Yod Hei Bad Hei, yo soy. Amén. Entonces, el arrepentimiento significa entonces, mis amados hermanos, que todo el daño que se ha podido causar, tenemos la opción personal, voluntaria, individual, en este proceso de decisiones, de sanar, resanar, recuperar todo aquello que se había perdido. Para eso inmediatamente necesitamos, por lo tanto, todos mis amados hermanos, necesitamos reconocer. Yo necesito reconocer que me he equivocado. Yo necesito reconocer que he participado de tantas adversidades, de tanta mentira, de tanto paganismo, de nuestras culturas, de nuestro modo de vivir, de ese pensamiento modernista y liberal, dañino, corrupto, perverso que tenemos hoy. Hoy se da la ley del aborto, hoy se da la ley de los géneros, hoy hemos descompuesto absolutamente el principio fundamental de la vida. Hoy el ser humano quiere hacer de la vida lo que le parece, de la muerte lo que le parece. Hoy hablamos de tantos sentidos absolutamente contrarios a nuestro manual de vida. Por lo tanto, estamos caminando por un camino de maldición. Entonces, hecha esta pequeña evaluación, ahora por favor dígame si estoy exagerando en lo que estoy mencionando. Creo que soy muy claro. Pero en ese porcentaje, en ese remanente, en esa merma, creo que la palabra es bien usada aquí. Esa merma, es decir, esa porción de hombres y mujeres en la tierra, en el globo terráqueo, que logramos entrar al camino, a la luz, y ver esa luz, la luz de la vida. Dijo el texto que acabamos de mencionar, recuérdenlo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice la palabra en el verso 16, y el pueblo asentado, establecido, fundamentado en su cultura, en su egoísmo, en su vanidad, en su idolatría, en sus pensamientos, en su corrupción, en su estilo de muerte, ese pueblo asentado en su manera vana de vivir, entonces salió de las tinieblas y vio gran luz. Hemos salido de las tinieblas, hemos salido de la penumbra de la religión y hemos venido a la luz de la revelación a través de la Torá. ¿Y cuál es la revelación más importante que recibimos en todo este proceso de Torá? Cuando encontramos los misbot. En Éxodo, en Shemot capítulo 20, se escucharon las palabras, dice Shemot capítulo 20, estas son las palabras. Y apareció la voz de Adonai en el monte Sinaí, y Hashem en esta porción de Éxodo 20 nos da unas palabras, y estas palabras habladas, expresadas en por lo menos 70 lenguajes diferentes, de tal manera que todos tuvieran acceso a escuchar la voz de Adonai. Habló todas estas palabras diciendo, observen, Shemot capítulo 20 no dice, y dio estos mandamientos. Hay que leerlo con discernimiento. Dice, habló estas palabras diciendo, yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y me sacó de la tierra de Egipto significa que mi vida, estoy hablando en una analogía, mi vida estaba condenada en una condición de esclavitud, estaba atada a una condición de miseria, de esclavitud, de
de cadenas, si puedo usar esta palabra, bueno, como esclavos simbólicamente, encadenados a un lugar que no es el lugar que yo quiero, a comer lo que el imperio me quiere dar, en este caso Egipto, y a vivir en las condiciones de un pueblo totalmente pagano, totalmente apartado del Eterno. ¡Wow! Ese primer verso de Shemot capítulo 20 nos muestra en qué condición vivíamos. Y eso, si lo aplicamos a nuestro tiempo moderno, pues nada más ni nada menos, hemos vivido en Egipto por muchos años. Hemos vivido en esclavitud a los vicios, a la cultura, a la tradición, a los medios como el pueblo desarrolla su estilo de vida, pecado, unión libre, etcétera, etcétera. Condiciones de género, ustedes saben que ya por internet no se pueden mencionar todas estas cosas. Es impresionante, hermanos. Lo más dantesco que estamos viendo recientemente por ley en los gobiernos, hoy se está permitiendo que el ser humano intelectual, el ser humano inteligente, el ser humano al que se le sopló el espíritu de vida, ese ser humano que se le dio la oportunidad de elegir el camino de la vida o el camino de la muerte, hoy toma decisiones de género, rehúsa a la vida. Cuando se genera vida, entonces las mujeres celebran con gusto el aborto, el matar una vida. Y peor aún, hoy los hombres y las mujeres y la perversión de la mente humana eligieron ese camino de muerte, ese camino de maldición. Y entonces hoy por ley los gobiernos permiten que se llegue incluso a la perversión aberrante de que los seres humanos puedan tener relaciones sexuales con animales. Pedofilia, si no estoy mal, zoofilia, creo que es la palabra correcta. Pedofilia son los niños, zoofilia son los animales. Entonces vemos hoy cómo los titulares de la prensa anuncian, los medios de comunicación, los noticieros, comillas, wow, los noticieros anuncian la noticia del momento. En el gobierno de Europa, en el gobierno de Canadá, en el gobierno de tal o de tal nación, el gobierno aprobó que a partir de hoy los hombres y mujeres podrán tener sus mascotas con el propósito permitido por la ley de mantener relaciones sexuales con animales. Y cuando dice animales, yo no sé si clasifica algún tipo en particular de animal, bestia o lo que sea, pero con animales. Por favor, ¿hasta dónde estamos llegando en lo que llamamos el siglo XXI, el tiempo de la cultura, el tiempo de la tecnología y la mente del hombre cada vez más depravada, cada vez más apartada y separada del propósito de la palabra? Por lo tanto, ven mis amados hermanos cómo cuando evaluamos, y tal vez no era mi punto, pero el Eterno así lo dispuso, cuando evaluamos el contexto nos daremos cuenta que entrar en Techuvá, más que arrepentimiento, es retornar a buscar de la palabra, a buscar de lo que el manual de vida preparó, estableció, fundamentó, determinó, priorizó, escogió, llamó, guardó a su pueblo. Inmediatamente dice: yo soy Adonai, tu Elohim, que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. Y esto nos muestra, por favor, nos muestra su bondad, nos muestra su misericordia, su Gesed, su misericordia. Y nos pide inmediatamente que no tengamos ídolos ajenos delante de nosotros. Pero sin embargo, el mundo en el que vivimos está rodeado de ídolos, ídolos en el deporte, en la música, en la política, aún en los ministerios. Hacemos de los ministerios ídolos, en la religión hacemos ídolos en todo cuanto existe a nuestro alrededor, en la casa, en el teléfono, en el automóvil, en el dinero, en el trabajo, en el esposo, en la esposa, en los hijos, ídolos, 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 ídolos. Y totalmente apartados del propósito del Eterno. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y dice el verso 7, no harás del nombre de Adonai un juramento en vano. Y el verso 8, por favor resáltelo, porque aquí está el centro de este mensaje y el Eterno me cambió la dirección de lo que estoy tratando, pero vamos bien. En el verso 8 dice: acuérdate de guardar el día de reposo, Shabbat, para santificarlo. Es decir, que si podemos hablar de Techuvá como un paso de retorno, el retorno más importante que tenemos en la humanidad es entrar al tiempo de Shabbat. Entonces,
Vuelvo al punto inicial de nuestra conversación. Si nuestros hermanos de Judá, la tribu de Judá, los judíos, tienen 3,000 o más años celebrando puntualmente durante 3,000 años Shabbat, mis respetos. Mis respetos, amados hermanos de Judá, porque han tenido la disciplina, el fundamento de guardar el día de reposo tal cual el Eterno nos lo indicó en el monte Sinaí a través de las palabras que Él entregó a su pueblo. Haremos y obedeceremos, dijo el pueblo. Y ese haremos y obedeceremos suena a algo emocional, a algo transitorio, a algo pasajero, a algo político. Porque realmente haremos y obedeceremos, cada vez que estudiamos el Parashá nos daremos cuenta que ese haremos y obedeceremos se perdió en el infinito y más allá. Entonces, mis amados hermanos, Techuvá es el tiempo de retornar. Retornar a guardar los misbot, retornar a recordar que Él es nuestro Elohim, que Él nos sacó de una condición de adicción, de pecado, de inmundicia, de perversión, de desconocimiento de la palabra, de religiosidad, cualquiera que sea la penumbra, la oscuridad de donde el Eterno nos haya sacado. Es el tiempo nuevamente, mis amados hermanos, de arrepentimiento. Es el tiempo nuevamente de retornar de ese paganismo para recordar que estamos a tiempo de volver por el camino, la verdad y la vida. Yeshua, Techuvá, Yod Hei Bad Hei. Mi amado eterno celestial, eterno Padre, gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de volver por tu camino, de volver por tu senda y recordar que tú estás con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. De muchas maneras probablemente podamos justificar nuestros errores, absolutamente. Muchas formas existirán para que justifiquemos acciones, pecados, transgresiones, errar en el blanco. Podemos justificarlo de 1000 maneras. Pero tanto el pueblo de Israel, que se ha equivocado al desconocer a Mashiach, como la casa de Israel esparcida por las naciones, asimilada entre los pueblos, en su cultura, en su lenguaje, en sus creencias, en su paganismo, todos necesitamos entrar en el tiempo de Techuvá. Todos necesitamos retornar. Y para ello necesitamos entrar a una condición de confesar. Tenemos una celebración maravillosa, que es el tiempo de Yom Kippur. Ese tiempo de Yom Kippur es el día maravilloso del perdón, en el que definitivamente nosotros entregamos y confesamos completamente con un corazón humilde, con un corazón contrito, humillados delante de la majestad de nuestro Melech, de nuestro Rey, reconociendo que nos hemos equivocado, reconociendo que hemos dado una vida totalmente en nuestros deleites y en nuestras vanidades y que realmente estamos dispuestos a ese retorno, porque como vimos en la palabra que estábamos mencionando en el libro de Mateo capítulo 4 verso 12, es tiempo, mis amados hermanos, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volver y buscar adecuadamente la palabra. Es tiempo de volver y buscar adecuadamente a nuestro Mashiach. Es tiempo de regresar, mis amados eternos, del capítulo, de la letra Aleph, de la letra 1, y empezar a tener un camino ascendente hasta llegar a la letra Tap en el cierre de la consonante y hablar de la verdadera Techuvá, de la verdadera manera como debemos buscar de su proceso. Vimos entonces que cuando Yeshua se dio cuenta que su amado primo, entre otras cosas, Juan, estaba preso, regresó inmediatamente y empieza su ministerio hablando de la importancia de el arrepentimiento. Por favor, dígalo conmigo, el arrepentimiento. Esto hace casi ya más de 2000 años en que el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra por medio de nuestro Malach, de Yeshua HaMashiach. Y ese reino de los cielos, mis amados hermanos, nuevamente, hoy más que nunca, sabemos que está muy
presto, muy pronto a reaparecer entre nosotros, por favor. El tiempo del reino de los cielos que se acercó, ahora es el tiempo de que nuevamente viene para con nosotros. Y debemos estar preparados para cuando el sonido de la trompeta llegue a nuestros corazones. Hoy escuchamos el silbido de la trompeta y hemos regresado este remanente escogido, este remanente prorizo, aguardado, protegido, llamado, que escuchamos este sonido de la trompeta. Estamos pasando justamente hoy por el proceso de Teshuvá, una legítima Teshuvá, un verdadero retroceder al principio de la palabra, de la vida, y entonces estaremos viendo cómo se está cumpliendo todo el proceso de esta palabra en cada uno de nosotros. El profeta Isaías anunció que la región del norte de Israel se convertiría en una tierra de muerte y de oscuridad. La muerte y la oscuridad se habían debido a la ausencia particularmente de la Torá. Noten, hermanos, en todos los sitios distantes en el mundo entero, donde hay ausencia de la palabra, hay guerras, hay violencia, hay engaño, hay destrucción, perversión, pobreza, enfermedad, caos, absolutamente. La palabra viene para levantar, romper y destruir toda maquinación del enemigo y para traernos vida en abundancia. ¿Pero qué pasó? Las tribus del norte abandonaron el pacto, le dieron la espalda a la Kadosh Torah, se mezclaron con las poblaciones y las naciones del mundo, adoptando sus costumbres, sus lenguajes, sus idiomas, sus culturas, sus paganismos, su idolatría, y por lo tanto así profetizó Isaías diciendo que ese pueblo entraría por ese camino de oscuridad, de penumbra, de muerte. Así es que, mis amados hermanos, estamos en este tiempo de Torá al instante. Creo que estamos ya en los minutos finales. Denme 2 segundos, mis amados hermanos, para compartirles algo. Este es el tiempo de preparar nuestros corazones, verdaderamente dispuestos para valorar lo que el Eterno nos está entregando. Esta mañana la pastora Pili atendía a una hermana en algún país en una conversación maravillosa y estábamos aquí recibiendo su testimonio. Y podía notar en esta pareja, un matrimonio, cuánta pasión, cuánto anhelo, cuánto deseo de encontrarse como lo están haciendo con la Torá, de vivir los misbod, de entrar en el plan perfecto de Adonai, y se les notaba en sus corazones el gozo, la alegría, el deseo maravilloso de vivir la palabra, de amar la palabra. Este proceso de Teshuvá es un proceso muy interesante. Tal vez algunos de ustedes, mis amados hermanos, han probado alguna vez, espero que lo hayan hecho, un dulce agridulce. Yo recuerdo en una experiencia con unos hermanos de México, shalom para todos los hermanos en México. Ellos desde muy niños están acostumbrados a comer el dulce con chile. Y la gran mayoría de sus dulces, todos tienen chile. Tremendo, tremendo. Bueno, yo ya soy uno de los a quien me encanta el chile. Yo toda mi comida siempre utilizo chile, y tengo hermanas de la congregación que me bendicen trayéndome chile. En estos días me trajeron un chile directamente de México, delicioso, muy fuerte, pero exquisito el sabor de la comida. Pero por primera vez alguien me ofreció lo que en mi país llamamos una colombina, no recuerdo cómo se dice en México la palabra, para degustar. Y cuando me la entregaron, vi esa colombina, lo llamamos en nuestro país, una chupeta, tal vez sea la palabra, no sé exactamente. Me dijeron, es un dulce, lo puedes probar. Y la probé y lo que encuentro inmediatamente es un sabor dulce, pero achilado, chile. Y es tan impresionante que aunque es tan fuerte, a cambio de todo, tú decides continuar comiéndolo, es decir, enchilarte más. ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Los hermanos de México me entienden muy bien de qué estoy hablando. ¿Por qué quiero cerrar con este ejemplo tan sencillo? Porque así es Teshuvá, así es el retorno. El retorno es volver al camino, es una alegría enorme, es un deseo maravilloso, es un gozo, pero es un gozo que también trae consigo mucho dolor. Porque desprendernos del mundo,
de ese paganismo, de esa idolatría, de esa vanidad, de ese egoísmo, de la mentira, del engaño, de esa fábula que vivimos alguna vez, cuesta. Y eso por lo tanto, aunque es un dulce, el regreso también es un proceso bien enchilado, el volver al camino y asentarnos precisamente en el lugar donde el Eterno quiere que estemos. Espero que el ejemplo haya sido bastante práctico para nuestro tema en el día de hoy. Mis amados hermanos, dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, y cerremos aquí. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar la Kadosh Torah. Ese es nuestro principio, ese es el fundamento que tenemos aquí en Torah el Instante, dar una enseñanza básica, elemental, sencilla, para que todos aprendamos la importancia de conocer nuestro manual de vida. Hoy estamos aprendiendo las T de la palabra Torah, algunas T de la palabra Torah. Y estoy mencionando la palabra Techuvá, mañana cerraremos con Techuvá, probablemente continuemos con Tefilá, espero que alcancemos a ver el concepto de Talí, de Tefilín, etc. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, un tiempo maravilloso, una experiencia grandiosa el poder compartir con todos ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por el tiempo de Torah al Instante. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Shalom, shalom, shalom. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Israel Casa Integral. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.